Bienvenidos espectadores de 9 Televisión, feliz día festivo, feliz día de Nuestra Señora del Pilar. Retomamos después de un domingo de pausa esta sección de Iglesia en León, esta sección en la que le traemos las vivencias y el día a día de nuestra diócesis. Hemos tenido el pasado fin de semana un día de descanso porque era un día festivo, un día grande en nuestra ciudad con esos desfiles de carros y pendones, y bueno, pues les dejamos a ustedes disfrutar de ese momento en directo y volvemos a la rutina de todos los domingos después de la celebración de la Santa Misa, pues estar aquí con todos ustedes para hablarles de los días especiales. Hoy Día del Pilar, también un día grande para todos, pero no tenemos que olvidarnos de lo que ha sucedido la semana pasada. La semana pasada ha tenido lugar la Jornada del Migrante y con motivo de eso pues tengo aquí a dos representantes de la Pastoral del Migrante. Luis, muy buenos días. Buenos días. Nilo, muy buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a hablar de lo que ha pasado ya este pasado fin de semana, esa Jornada del Migrante. Habéis tenido unas actividades muy interesantes, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno, la Jornada del Migrante y del Refugiado tuvimos lugar el sábado en la catedral, donde nos reunimos con el señor obispo y nos recibió para ganar esas indulgencias que da el jubileo, ¿no? Después de ello, pues continuamos el camino, una especie de peregrinación que aunque sea corta, fue muy significativa porque íbamos con las banderas y la gente en la calle se daba cuenta que, pues, mira, hay un grupo de migrantes que camina por León, y que llegábamos a San Juan de Regla, donde nos encontramos con Fray Marcos. Fray Marcos es un ex participante de MasterChef, un fraile, donde, bueno, que se dedica a hacer un predicocinando, ¿no? Nos hizo una predicación maravillosa y después nos preparó una ensalada que, bueno, estaba muy buena la ensalada. Aprendió mucho en MasterChef. Sí, aprendió mucho. Sí, bueno, sí, aprendió mucho. Sí, lo comentábamos antes, fuera de antena, esta apertura que está teniendo la Iglesia en todos los aspectos, de incluso, bueno, un fraile participando en un concurso de cocina. Comentamos también este cura DJ portugués que se ha hecho tan famoso con motivo de la Jornada de la Juventud en Roma con este jubileo. Bueno, pues esa apertura que está teniendo la Iglesia a nivel de internacionalización. Sí, yo creo que la Iglesia da respuestas en momentos concretos que necesitan respuestas. Y por eso a veces decimos o nos horrorizamos, decimos, ay, pero mira el cura como está allí mezclando. A mí eso me parece fantástico. Es una llamada de jóvenes y que los jóvenes además se dan cuenta de que la Iglesia no está anclada en el pasado. Tenemos costumbres y tenemos que respetarlas, pero hay cosas nuevas que podemos disfrutar también en la Iglesia normalmente. Bueno, luego hablaremos de cómo es esta pastoral de acogida, pero ahora quiero, Nilo, estás participando activamente dentro de esta pastoral de acogida, pero hasta llegar aquí a León, en España, desde Venezuela, ¿cuál ha sido tu periplo? ¿Qué te trajo a llegar realmente aquí a León? Bueno, la situación de Venezuela, prácticamente inviable desde el punto de vista político. También hay muchísimos problemas económicos de servicios, pero sobre todo cuando tú no piensas igual, cuando tú manifiestas que no piensas igual y cuando la represión es tal que pretenden acabar con la disidencia, tú tienes que salir, tú te tienes que ir. Y bueno, fue mi caso, obligado por las circunstancias. Y bueno, llegamos a León porque mi suegra era del Bierzo, de Matarrosa del Sil, mi esposa, hija de españoles migrados a Venezuela, y bueno, ahora se dio la vuelta. Y tengo ya 8 años aquí, 8 años y piquito. Llegamos en mayo de 2017. Tenéis una representación muy importante, la representación venezolana aquí en León. Sí, cómo no, claro que sí. Aparte de la parte de la pastoral de migrantes, también estamos con lo de la Asociación de Venezolanos. Yo soy el secretario. Y bueno, siempre estamos tratando de saber cuántos somos, en dónde estamos. Y aquí en León ciudad somos 1000 y tantos. Sí, siempre varía porque hay gente que viene, que se va, dependiendo de sus circunstancias, cada quien según sus circunstancias. Y bueno, no es fácil, sobre todo al inicio. Ningún comienzo es fácil y todos llegamos con la vida en 2 maletas, pero ahí vamos tirando, como dicen aquí, tirando. ¿Cómo somos los leoneses?
con esa acogida, aparte de, bueno, del tema de la pastoral y tal, la gente, ¿cómo has notado la acogida de los leoneses? Mira, hay gente maravillosa. En líneas generales al principio son cerrados, no malos, cerrados, pero una vez que tú te integras, que tú estás, maravilloso. Me he encontrado con gente maravillosa, he encontrado muchísimo apoyo, también he tenido mis malas experiencias, pero bueno, eso es lo normal de la vida, eso es la naturaleza de la vida. Con idea de ya asentado en León y no pensar en cambiar más. Sí, ya, mira, aquí ya tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra vida hecha. Ya no son dos maletas. Ya sois unos leoneses más. Claro. Y ahora, pues eso, a desarrollar esa labor de acoger a aquellos que vengan y que con la experiencia que tú ya has tenido. Ayudar sobre todo con la experiencia, con la asesoría, con el acompañamiento al que está recién llegado. A veces la ayuda es comida, se pasa la información que se necesita comida, se gestiona alojamiento a quien no tiene un techo sobre su cabeza. La parte de la asesoría legal, mira, dirígete a tal oficina, este trámite se hace de tal manera. Todo dependiendo de la necesidad de cada migrante que va llegando. Inclusive no nos limitamos en la parte de la asociación, pero también en la parte de la pastoral no nos limitamos a los venezolanos, sino a cualquier extranjero que llegue a España, a León específicamente, que lo necesite. Bueno, vamos a hablar precisamente de esa pastoral de migrantes. ¿Cuál es el primer paso de un migrante que llega a León, por la circunstancia que sea? Bueno, pues normalmente, si eso la mayoría, afortunadamente, suelen ser creyentes, se dirigen a la parroquia. ¿Cuál es el proceso y cuál es el acompañamiento que les dais? Sí, bueno, la fortuna de León es que tenemos iglesias en todos lados, tenemos parroquias en cualquier sitio. Entonces, es acercarse a las parroquias, ¿no? También acercarse a Carita, que les pueden conectar con nosotros fácilmente. Pero lo principal sería eso, acercarse a la parroquia, ubicar la zona donde van a vivir y decir, oye, tengo una parroquia a 3 o 4 cuadras, voy a ir el domingo a misa, y hablar con el sacerdote. Los sacerdotes estamos trabajando en el tema de acogida, ¿no? La pastoral de migrantes quiere promover la acogida, ¿no? Entonces, a veces nos cuesta ser acogedores, ¿no? Eso para los de aquí y para los de allá, o para los donde sea. Nos cuesta ser un poco acogedores, ¿no? Porque conlleva una responsabilidad, ¿no? Conlleva una responsabilidad. Entonces, se acercan a alguno de los sacerdotes o a algún parroquiano y, oye, yo quiero saber qué es lo que hacen aquí, existe una pastoral de migrantes, quiero conocerla, y seguramente le van a dar pues mi contacto y nos ponemos en contacto. La pastoral de migrantes evidentemente no es una pastoral de asistencia, ¿no? Como lo hablaba Lino, o como lo es Cáritas. Ellos se dedican pues a eso, a ayudarlos en temas de trámites, en comida, en las necesidades más específicas, ¿no? La pastoral de migrantes un poco más el tema espiritual, el acompañamiento espiritual. Por eso hacíamos el año pasado los encuentros de esperanza, donde pues le dimos herramientas a los migrantes profesionales de la psicología, le dieron herramientas a los migrantes de cómo superar el duelo del migrante, de he dejado mi tierra atrás, que he llegado aquí, no tengo nada, ¿qué hago? Cómo despedir a un familiar a través de una pantalla, ¿no? El duelo del migrante no tienen por qué vivirlo solo, no necesariamente tienen por qué vivirlo solo. También está el tema de la resiliencia, ¿no? De los migrantes resilientes. Son misioneros, como lo decía el jubileo, son misioneros de esperanza, y cuando decimos esperanza, yo lo divido en la providencia y en la humildad. En la providencia, porque bueno, coger una maleta, meter allí 3 cositas de tu vida y marchar a un país
a un pueblo o una ciudad que no conoces, no es fácil, es abandonarse en las manos de la providencia y llegar a ese sitio donde, eso por la parte de la providencia, y llegar a ese sitio que a veces podemos encontrar, yo gracias a Dios en ningún momento lo he encontrado, podemos encontrar gente que maltrata, gente que humilla, gente que practica la xenofobia contra otros, hacia el migrante. El migrante siempre está esperando una mano amiga. No he conocido hasta ahora migrantes que se enfrasquen en esos temas de es que me hicieron esto o me maltrataron. Sí. No, ellos siempre al siguiente día están esperando a alguien que los va a tratar bien, que les va a tender una mano, que les va a dar un abrazo, un consejo para salir adelante. Sería imposible saber la cantidad de migrantes que hay ahora mismo en León, pero sí vamos a hablar un poco de las nacionalidades. ¿Cuáles los más numerosos a nivel de nacionalidades que se acercan? Porque lógicamente están los que vengan de países musulmanes, que lógicamente no hacen ese acercamiento a la iglesia, sino que van hacia su religión. Pero en nuestra iglesia, ¿cuáles, así, pues, los más numerosos? Bueno, los más numerosos, no tengo un dato concreto, pero sí lo que más se ve en la pastoral son peruanos, venezolanos, argentinos, hay alguno que otro también del Salvador. Esos son más o menos las nacionalidades que concretamos en la pastoral. Sí, pero es que vamos abiertos pero a hay muchas todo. más, hay muchísimas más. Se me han acercado también portugueses, o sea, que no hay que cruzar tanto el charco. Sí, los tenemos más cerca, sí. Que al final parece que están ahí, pero sí que hay una frontera por medio y un cambio de mentalidad y de concepto. Sí, completamente. Pero son los que más se nos han acercado. Cuando planteas una celebración y tienes que coger todos estos aspectos peculiares de cada una de las formas de vivir la religión católica, es complicado, ¿no? Porque al final es una celebración normal, pero sí que con sus peculiaridades cada uno. Hablábamos antes, pues eso, de la forma de recibir la comunión, de arrodillarse a recibir la comunión, ese rezo más familiar que aquí en León, vamos, ya no vamos a hablar de España, vamos a hablar de León, puede no sentirse tanto y tal. ¿Hacéis una celebración normal o tratas de acercar algún aspecto a estos detalles? Pues siempre hay detalles, ¿no? La liturgia no se modifica, la liturgia es la liturgia y se respeta. Sí es verdad que en la oración de los fieles podemos cambiar algo. El simple hecho de que suba un migrante a leer la primera lectura, ya sacamos del así se ha hecho siempre, y mira, está subiendo otro lector, estamos variando, o a cantar el salmo, también el coro, tienen un sabor, digamos, un sabor caribeño cuando cantan y eso también anima mucho a las personas. El tema también, se ofrecen ofrendas y cuando ven una bandera ofrendida, que se ofrenda una bandera de su país, pues muchos se emocionan, ¿no? Porque, oye, está allí mi país ofrendado al altar, ¿no? Sí, porque al final, aunque te sientas leonés, esas raíces no se pierden nunca. No, jamás se pierden. Desde que llegamos acá, mi esposo y yo, nosotros estuvimos visitando las iglesias, una más hermosa que otra, una con más historia que otra. Es increíble porque por muy pequeñita que pueda ser una iglesia, la historia que tiene, esa es una gran diferencia con América, con Venezuela en particular, porque hay más antigüedad ahí, es distinto. Entonces, de tantas iglesias, de tantas parroquias a las que fuimos, con ocasión de una concentración de venezolanos, conocí al padre José Luis García, al párroco de San Juan de Regla. Sí. Y bueno, allí nos asentamos, aunque no vivimos en el ejido, esa es nuestra parroquia. Y de verdad que nos ha hecho sentir como en casa. De hecho, el párroco de la ciudad donde yo vivía en Venezuela, la parroquia Nuestra Señora de Candelaria, era gallego. Y más o menos la dinámica, la homilía, el mensaje que transmite muy parecido al del Padre Pan, que en paz descanse, que fue el párroco que me impartió a mí la primera comunión y bautizó a mi hijo mayor.
Bueno, eso es muy gracioso porque, como anécdota, en mi pueblo durante 350 años siempre fueron sacerdotes españoles, siempre fueron sacerdotes españoles. Hace un par de años, 5 años atrás, el último sacerdote español tuvo que venir por cuestión de enfermedad a España y nombraron a un venezolano a la parroquia. Pues ese ya no les valió. Ese ya no valía porque no tenía ni acento de cura. No tenía acento de cura. Lo que van cambiando las circunstancias, porque bueno, pues eso, antes exportábamos curas y ahora realmente la falta de curas aquí en España nos hace que vengan. Bueno, ya hay sacerdotes venezolanos entre el clero. Sí. Bueno, ha sido vuestro día grande, digamos, está pasado fin de semana, pero ¿qué más actividades desarrolláis a lo largo del año? Pues estos encuentros, ¿no? Procuramos mensualmente tener un pequeño encuentro para, como dice Lino, para saber dónde estamos, cómo estamos, si necesitamos algo. Y bueno, el grupo de WhatsApp que siempre está en constante comunicación. Entonces es eso. Y promoviendo todo el año el acogimiento, ¿no? La acogida de los migrantes en las parroquias. Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias por estos minutos de vuestro tiempo que nos habéis prestado y vuestra atención a todos aquellos que vengan, y nada, pues a seguir con esta labor que os ha encomendado Dios, y que esperemos que todos los migrantes que llegan a León pues que sean bien acogidos, y aquí tenéis esta televisión para también difundir esta labor y lo que necesitéis, pues para que si a lo mejor viendo a través de la televisión pues puedan saber que tienen otra opción cuando lleguen aquí a León. Pues muchísimas gracias a ti por la invitación. Pues bien, señores espectadores, Día del Pilar, como les decíamos, hemos terminado esta primera parte de la misa que hemos tenido desde la iglesia de San Marcos, con motivo de la patrona de la Guardia Civil, y dentro de unos minutos, a las 11:30, pues no se vayan, quédense con nosotros porque tendrá lugar esa fiesta de la Guardia Civil, esta celebración desde la Plaza de San Marcos, este desfile con motivo de la patrona. Y nos vemos el próximo domingo en un nuevo programa de Iglesia en León.